Hola, hola, mis queridísimos amantes del drama turco, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy que no quepo de la emoción de tenerlos por aquí otro día más. Porque déjenme decirles, hoy tenemos un tema que es un verdadero bombazo, un chismecito de esos que nos hacen vibrar desde la punta del pelo hasta la uña del pie. Agárrense fuerte porque nos vamos a sumergir en el mundo de dos estrellas que han iluminado nuestras pantallas y conquistado nuestros corazones, la bellísima Demet Özdemir y el carismático Can Yaman. Pero ojo, que no vamos a hablar de sus series ni de sus personajes para nada. Ya conocemos de memoria a Sanem y Can de Erkencikus, ¿verdad? Hoy vamos a bucear en aguas mucho más profundas, en un misterio que ha tenido a los fans en vilo durante años, un enigma que parece estar envuelto en un velo de secretos y especulaciones. La gran pregunta que nos quema por dentro es, ¿qué mensaje oculta realmente el corazón? Esa es la madre de todas las preguntas que intentaremos responder hoy. ¿Hay algo más que amistad, más que compañerismo, más que simple profesionalismo entre estos dos talentosísimos actores? ¿O todo es una simple fantasía, una ilusión alimentada por nuestras propias expectativas, por nuestras ganas de ver un cuento de hadas hecho realidad? A lo largo de este vídeo vamos a desmenuzar entrevistas, a analizar gestos que podrían ser interpretados de mil maneras, a interpretar miradas que podrían ser casuales o cargadas de significado, a rastrear rumores que han corrido como la pólvora por las redes sociales y todo lo que podamos encontrar para intentar descifrar ese enigmático mensaje que parece emanar de su relación. Así que corran a la cocina, prepárense unas palomitas bien ricas, pónganse cómodos en sus sofás y prepárense para un viaje lleno de especulaciones, teorías conspirativas y quizás, posibles revelaciones que nos dejarán con la boca abierta. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Y lo más importante, activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos repletos de chismes jugosos, análisis profundos, curiosidades sorprendentes y todo lo que tenga que ver con el fascinante mundo del espectáculo turco. Les prometo que no se arrepentirán. Tenemos una comunidad súper activa, así que los invito a unirse y a compartir sus opiniones. Ahora sí, no perdamos ni un segundo más y vamos al lío. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que de repente se convirtieron en sinónimos de química explosiva, pasión desbordante y un éxito rotundo que dio la vuelta al mundo. Y todo gracias a la serie Erkencikus, o Pájaro Madrugador como la conocemos en muchos rincones del planeta. La historia de Sanem y Can, una joven soñadora con una imaginación desbordante y un fotógrafo aventurero, con una alma libre y un espíritu indomable, conquistó al público de todos los continentes. La química en pantalla era innegable, la conexión palpable y las escenas románticas. ¡Ay, las escenas románticas! Dios mío, esas escenas. Desataron un verdadero torbellino de emociones en los espectadores, haciéndonos creer, con cada beso, con cada abrazo, con cada mirada, que lo que estábamos viendo en la pantalla era un fiel reflejo de la realidad. Y aquí precisamente es donde empieza la especulación, donde la fantasía se mezcla con la realidad y donde nuestras propias ilusiones toman el control. ¿Realidad o ficción? ¿Simple profesionalismo, una actuación impecable, o algo más? La pregunta es completamente válida porque nadie, absolutamente nadie, puede negar que la intensidad de su conexión en Erkencikus dejó una huella imborrable en el público. Y por supuesto, la prensa del corazón, siempre al acecho, no tardó ni un segundo en hacerse eco de los rumores, alimentando la fantasía de un romance de película entre Demet y Can. Durante la transmisión de la serie, cada gesto, cada mirada, cada interacción entre ellos, tanto dentro como fuera del set de grabación, era analizada con lupa, diseccionada hasta el más mínimo detalle. Las redes sociales se inundaron de comentarios apasionados, de teorías elaboradas con la precisión de un científico, de deseos fervientes de que su amor traspasara la pantalla, que su química se convirtiera en un romance real. Incluso se llegó a hablar de encuentros secretos, de citas románticas a la luz de la luna, de escapadas a lugares paradisíacos y, agárrense, hasta de planes de boda. La locura total. Un auténtico delirio colectivo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, aquí es donde las cosas se complican, donde la verdad se esconde entre líneas y donde la incertidumbre se convierte en nuestra fiel compañera. Tanto Demet como Can han sido históricamente bastante reservados con respecto a su vida personal, especialmente en lo que se refiere a su relación. Nunca confirmaron ni negaron rotundamente los rumores de romance.
Jugaron al despiste, podríamos decir. Y esto, obviamente, solo sirvió para echar más leña al fuego, para alimentar aún más las especulaciones y para mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. En algunas entrevistas, ambos han hablado de la gran amistad y el profundo respeto mutuo que se tienen. Han destacado la excelente química profesional que lograron construir en Erkénthicus, y han reconocido que esa conexión fue fundamental para el éxito arrollador de la serie. Han elogiado sus habilidades actorales, su dedicación al trabajo y su capacidad para complementarse en el set. Pero, ¿es eso todo? ¿Simple amistad y compañerismo? ¿Una relación estrictamente profesional? Algunos argumentan que sí, que todo fue una estrategia de marketing inteligentemente orquestada para mantener el interés del público y asegurar el éxito continuo de la serie. Después de todo, un romance fuera de la pantalla siempre vende, ¿verdad? Es un cebo irresistible para los espectadores. Y no podemos negar que Erkénthicus se benefició enormemente de toda la atención mediática que generó la posible relación entre Demet y Can. Los productores, los publicistas y los representantes de ambos actores seguramente sabían cómo jugar sus cartas para sacar el máximo provecho de la situación. Pero otros, por el contrario, creen firmemente que hay algo más, que detrás de esa amistad y ese compañerismo se esconde un sentimiento más profundo, una conexión que va más allá de lo puramente profesional. Argumentan que las miradas que se dedicaban, esos gestos de cariño aparentemente espontáneos y la forma en que se comportaban el uno con el otro eran demasiado intensos, demasiado cargados de emoción para ser simplemente actuación. Creen que había una chispa especial, una conexión innegable que no se podía fingir. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso, en un debate que parece no tener fin, porque al final nadie, absolutamente nadie, salvo ellos dos, sabe lo que realmente pasa en el corazón de las personas, ¿verdad? Solo ellos conocen la verdad sobre su relación. Pero como somos unos chismosos empedernidos, unos curiosos incorregibles, vamos a seguir analizando las pistas que nos han dejado a lo largo de los años, buscando señales ocultas y tratando de descifrar el verdadero significado de sus palabras y sus acciones. Después del final de Erkénthicus, tanto Demet como Can tomaron caminos diferentes, emprendieron proyectos separados y se enfocaron en sus propias carreras. Demet continuó cosechando éxitos en otras series y películas, demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Mientras tanto, Can se enfocó en proyectos internacionales, expandiendo sus horizontes y buscando nuevos desafíos en mercados como Italia y España. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde los rumores se intensifican y donde las especulaciones alcanzan su punto álgido. Durante un tiempo se rumoreó insistentemente que la relación entre Demet y Can se había enfriado considerablemente, incluso que había habido una fuerte pelea entre ellos, un conflicto irreconciliable que había terminado por romper su amistad. Algunos medios de comunicación llegaron a publicar que la distancia física, las agendas apretadas y los compromisos profesionales habían terminado por desgastar su relación, que el tiempo y la distancia habían hecho mella en su conexión. Pero, ¿es esto cierto? Bueno, aquí las fuentes son confusas y contradictorias. Algunos aseguran que sí, que hubo un distanciamiento real, que dejaron de hablarse y que se distanciaron por completo. Mientras que otros afirman que su relación siguió siendo cordial, aunque no tan cercana como antes, que mantenían el contacto esporádicamente y que se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Lo que sí es cierto, lo que no podemos negar, es que durante un tiempo Demet y Can evitaron hablar el uno del otro en público. No se mencionaban en entrevistas, no se seguían en redes sociales y no se les veía juntos en eventos públicos. Esto obviamente alimentó aún más los rumores de una posible ruptura, de un distanciamiento definitivo. Pero como en toda buena telenovela turca, donde los giros inesperados son la norma y donde la trama nunca deja de sorprendernos, siempre hay un giro inesperado, un plot twist que cambia por completo el rumbo de la historia. Hace poco surgieron rumores con fuerza renovada de que Demet y Can se habían reconciliado, que habían retomado el contacto, que habían enterrado sus diferencias y que incluso se estaban planteando la posibilidad de trabajar juntos nuevamente, de revivir la magia de Erkénthicus en un nuevo proyecto. Estos rumores se intensificaron cuando se filtraron algunas fotos de Demet y Can en el mismo lugar, aunque no juntos. Unas fotos tomadas por paparazzi avispados, unas imágenes capturadas al vuelo que desataron la euforia entre los fans.
Obviamente esto fue suficiente para que los fans volvieran a ilusionarse con la posibilidad de un reencuentro amoroso entre ellos, con la esperanza de verlos juntos de nuevo, tanto dentro como fuera de la pantalla. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Hay reconciliación a la vista? ¿Volveremos a ver a Demet y Can juntos en la pantalla, reviviendo la magia de Sanem y Can? Bueno, como siempre la respuesta es incierta, ambigua, rodeada de misterio. Pero lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que la llama de la esperanza sigue viva entre los fans, que el deseo de verlos juntos de nuevo es más fuerte que nunca. Y es que a pesar del tiempo que ha pasado desde el final de Erkentzikos, el cariño y la admiración que el público siente por Demet y Can siguen intactos, siguen tan vivos como el primer día. La química que mostraron en la serie fue tan poderosa, tan auténtica, tan conmovedora, que logró trascender la pantalla y conectar con los corazones de millones de personas en todo el mundo. Por eso es comprensible que los fans sigan soñando con un reencuentro entre ellos, tanto en el plano personal como profesional. Y quién sabe, quizás algún día sus deseos se hagan realidad. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Pero mientras tanto, nos toca seguir especulando, analizando las pistas con lupa y tratando de descifrar el mensaje que oculta el corazón. Porque al final, el misterio que rodea la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es parte de su encanto, es lo que mantiene viva la llama de la curiosidad, y es lo que nos hace seguir soñando con un final feliz. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Hay algo más que amistad entre Demet y Can? ¿O todo es una simple fantasía, una ilusión creada por nuestras propias expectativas? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. En resumen, hemos explorado la intensa conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman, nacida en el set de Erkentzikos. Analizamos la especulación del público sobre un posible romance, las señales contradictorias que hemos encontrado a lo largo del camino y los rumores de distanciamiento y reconciliación que han sacudido las redes sociales. La verdad sobre su relación permanece enigmática, oculta tras un velo de misterio, pero la esperanza de un reencuentro sigue viva en los corazones de los fans. Muchas gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismecito, especulación y teorías conspirativas. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que esto es solo una interpretación, una visión personal sobre un tema que ha generado mucha controversia y que ha mantenido a los fans en vilo durante años. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que hay amor entre Demet y Can? ¿O todo es simple amistad? Quiero saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes del drama turco y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.